Buenas noches, doctor. Sí, se lo escucho. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, por favor. ¿Se observa mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Entonces, la última vez hemos visto el tratamiento de GA, ¿verdad? Para ver en qué nos hemos quedado. La última clase hemos avanzado hasta aquí. Tratamientos de Guna, perdón. ¿Sí? Chicos. Sí, doctor. Okay. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los agrandamientos gingivales. Un agrandamiento gingival es muy distinto a una gingivitis. Una gingivitis hemos visto de que son inflamaciones de las encías, pero la encía es blanda, es fluctuante, puede ser inclusive sangrante. En cambio, hablar de agrandamientos es hablar de un tejido fibroso, de un tejido hiperplásico. Y aquí tenemos a la fibromatosis gingival hereditaria o elefantiasis inclusive. Esta fibromatosis está caracterizada por un agrandamiento continuo de la encía, o donde la encía en dientes que recién van a erupcionar no permiten que estos hagan la disrupción del tejido, o sea que el diente no puede llegar a perforar la mucosa porque es un tejido bastante fibroso, es un tejido bastante duro. Este agrandamiento, inclusive, ya en los dientes erupcionados, puede ir aumentando, aumentando gradualmente, llegando a cubrir incluso toda la corona. Entonces, como observan ahí, el tratamiento ya es gingivectomía. Aquí ya es el corte de la encía. Hay que hacer ulectomías, cortes de la encía, hacer ventanas inclusive para que los dientes puedan erupcionar. Pero el gran problema radica en su alta recidiva, porque es un trastorno genético y son los genes que alteran a los fibroblastos para la reparación de la encía. Entonces tiende a ser recidivante. Generalmente se habla que 2 veces al año tiene que hacerse las ventanas, 2 veces al año tienen que hacerse las gingivectomías porque vuelven a recidivar. Entonces esta es una fibromatosis gingival hereditaria. Pero también hay los agrandamientos condicionados a fármacos y se llaman condicionados o inducidos porque no es que el propio fármaco produce el agrandamiento, sino que en presencia de irritantes locales, el fármaco agrava el cuadro. Por eso se llama condicionado o inducido. Y un agrandamiento condicionado o inducido característico es la hipertrofia gingival por fenitoína o por anticonvulsivantes, carbamazepinas, fenilidantoína, dilantina, cualquier anticonvulsivante. 50-60% del agrandamiento se da por aumento de fibroblastos. Y la característica del cuadro clínico radica en que el agrandamiento, como podemos ver aquí, presenta encías bulbosas que cuando se unen una papila con la otra, dejan una fisura, da la apariencia de una fisura en la parte media del eje coronario, ¿no? Entonces se unen las papilas y dan esa apariencia de una fisura justo a nivel de la parte media de la corona del diente. Es mucho más frecuente este tipo de agrandamientos en el arco superior, en el sector anterior, como estamos viendo aquí, y luego se agrava en el sector antero-inferior. Pero sobre todo el cuadro se observa en el sector antero-superior. Entonces aquí está. Cada papila se torna muy bulbosa y dando esas estrías, ¿no? Entonces aquí está una papila, aquí está otra papila
y nos da esas fisuras. Es indoloro porque es un tejido hiperplásico, es duro. Y el tratamiento es gingivectomía. Aquí la cura estaría también, no como cura, sino como alternativa de disminución del agrandamiento, hacer una interconsulta con el médico para ver la posibilidad de cambiar el fármaco, no de suspenderlo, porque si el paciente tiene convulsiones, no puede dejar de tomar el fármaco, pero sí puede verse alguna alternativa de cambiar el fármaco. En casos leves, basta con muy buena higiene, raspaje, curetaje, alisado, profilaxis, y generalmente se habla de hasta 4 consultas a la semana y aplicaciones de fluoruros. Puede ser fluoruro de sodio, fluoruro estañoso, y siempre acompañarnos con enjuagues de clorhexidina al 0,12% para disminuir biofilm y mediante interconsulta o suprimir el fármaco, eso dirá el médico, o cambiar el tipo de fármaco. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha? Esas han sido las enfermedades gingivales. Estamos hablando de la encía, del periodonto de protección. Ahora, del periodonto de inserción están las enfermedades periodontales. Y no se daba mucha importancia a la enfermedad periodontal en el niño hasta hace varios años atrás, porque no habían parámetros exactos de medición, por ejemplo, de crestas alveolares, de profundidad de la adherencia, etc. Sin embargo, hoy existe la sonda Morita de la OMS, que es esta sonda que ustedes están observando, que es una sonda periodontal cuyo extremo tiene una esfera. Y esta esfera tiene el peso de 2 gramos, entonces es especial para hacer la medición del fondo del surco, y si va más allá de 2 a 3 milímetros, 3 milímetros para arriba, ya estamos hablando de verdaderas pérdidas óseas. Entonces es el único instrumental que puede utilizarse, la sonda Morita de la OMS, para poder medir. Otra alternativa son las radiografías Baldwin y ver desde la unión amelocementaria hacia el hueso cuánto se mide, ¿no? Este es entonces el instrumental para medir bolsas en niños en dentición primaria. Una de las periodontitis más representativas en odontopediatría es la periodontitis agresiva de aparición temprana o las de progresión rápida. Estas periodontitis antes se llamaban prepuberal y periodontitis juvenil, pero se ha cambiado el término por periodontitis de aparición temprana a la prepuberal o de progresión rápida a la juvenil. Se llama prepuberal porque afecta a la dentición primaria y se da antes de la pubertad. Los niños desde los 3 años para adelante ya empiezan a presentar en fórmula primaria pérdidas óseas, gran destrucción ósea y de carácter generalizado, donde inclusive pueden verse pérdidas angulares, como estamos viendo aquí, pérdidas angulares. Y en el sector anterior, pérdidas horizontales, reabsorciones horizontales, y en el sector posterior, verticales o angulares. El agente etiológico es el Actinomyces concomitans y la Camnacitofaga esputígena, son los más representativos de esta periodontitis. El Actinobacillus Actinomyces concomitans y la Camnacitofaga esputígena. Esta pérdida ósea hace que los dientes de leche estén bailando y la alternativa de tratamiento a veces debe ser agresiva. Frente a gran pérdida ósea, los dientes tienen que ser extraídos. Hay bacteroides melaninogénicos, porfiromonas, probotelas intermedias, también como agentes etiológicos, pero los principales son el AA y la Camnacitofaga esputígena. Como pueden ver acá, la progresión es rápida. Cuando llega a dentición permanente ya se vuelve lenta. Y cuando llega a dentición permanente ya se llama de periodontitis de progresión rápida. La periodontitis de progresión rápida agresiva afecta más que nada a los primeros molares definitivos y al sector anterior de los incisivos.
Aquí el hueso alveolar es más medular, se observan grandes reabsorciones, ¿no? Como estamos viendo aquí. Una gran reabsorción ósea angular, vertical, que inclusive en piezas sanas o que no comprometen pulpa, ya empieza a haber pérdida ósea a nivel de la furca, como estamos viendo en estos sectores. Y pérdidas horizontales. En el sector anterior son netamente pérdidas horizontales de hueso. Aquí, en este caso, se observa el nivel de hueso para las piezas inferiores, anteroinferiores, bien bajito. El tratamiento va a ser exodoncia de las piezas afectadas, curetaje alisado radicular, y como es Actinobacillus y Capnacitofagas, aquí ya tenemos que ir con tratamiento farmacológico, pero debe ser para niños que puedan tomar el antibiótico y no tengan ninguna reacción. Y también hay que informar a los papás que el tratamiento que va a recibir puede llevar a causar tinciones intrínsecas en los dientes definitivos porque van a tomar tetraciclina. Puede ser tetraciclina o amoxicilina de 250 miligramos 3 veces al día por 10 días. Si va a tomar la tetraciclina, se indica a los papás de las posibles tinciones que aparezcan en la fórmula permanente. La periodontitis juvenil, como se llamaba antes, es la de progresión rápida que afecta solamente a la fórmula permanente. Afecta a molares e incisivos permanentes. Siguen siendo, si ustedes se dan cuenta, los mismos agentes etiológicos que la periodontitis prepuberal o de la infancia temprana o precoz, que es el Actinobacillus y la Capnacitofaga estutígena. Aquí solamente afecta, como hemos estado viendo, a los molares permanentes, ¿no? Entonces tienen grandes reabsorciones óseas. Y una característica es que el paciente tiene buena higiene. No es un paciente con gingivitis, no es un paciente con mucho acúmulo de placa. Entonces uno dice, si tiene buena higiene, ¿por qué se están dando estas grandes reabsorciones? Porque sabemos, por eso veíamos la anterior clase, las gingivitis pueden llevar a las periodontitis, pero no todas las gingivitis acaban en periodontitis, ¿no? Entonces, aquí el paciente puede tener muy buena higiene, pero tiene las pérdidas óseas. Hay reabsorción vertical, horizontal y osteoporosis, inclusive en el hueso, como estamos viendo ahí. Se clasifica en 3 tipos. La tipo 1, cuando solamente afecta a primeros molares e incisivos. La tipo 2, que hay dientes adicionales, puede ir a premolares, puede ir a sector de caninos. Y la tipo 3, generalizada. La terapia, como ya son de niños mayores, porque está en fórmula permanente, ya va a tetraciclina de 1 gramo diario por 3 semanas. Hay que colocar membranas periodontales para que se evite la pérdida de los molares, raspaje, curetaje, ¿no? Y se pueden hacer también colgajos. Otra enfermedad periodontal que se observa en niños es el síndrome de Papillon-Lefebvre. El síndrome de Papillon-Lefebvre o periodontitis temprana es un síndrome que más allá de la pérdida ósea se caracteriza por una hiperkeratosis plantar y palmar. Como ven ahí, las plantas de los pies se presentan engrosados y bien brillosos, la planta del pie bien gruesa. Y lo mismo pasa en las palmas de las manos. Las palmas de las manos se ven brillosas y gruesas. Entonces, a eso caracteriza el síndrome de Papillon-Lefebvre, las pérdidas óseas en molares, igualita a la periodontitis juvenil o de progresión rápida, pero con afección externa en planta de los pies y palmas de las manos con esa hiperkeratosis. Es de carácter autosómico recesivo. Se da una descamación gingival a los 8 meses, que ya es la primera pauta, ¿no? Entonces ahí se observan que inclusive pueden darse a nivel de los codos y de las rodillas esos engrosamientos. Los codos y las rodillas empiezan a engrosarse de la misma manera que las palmas de las manos y las plantas de los pies. Solamente afecta la dentición permanente. El síndrome de Papillon-Lefebvre se observa mucho más característico en la dentición permanente. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es enfermedad periodontal, ¿sí?
Ya las temáticas del examen parcial, entonces, serían, ¿está la representante o el representante de curso? Buenas noches, doctor. Estamos Bianca. presentes ambos. ¿Cómo estás, Bianca? ¿Podrías informar, por favor, a tus compañeros la fecha de examen? Ok, está programado para la siguiente semana. El siguiente viernes. 26. Exacto. Entonces, la temática para la evaluación, por favor, es cariología, lo que hemos visto de cariología, conceptos generales, diagnóstico cariológico, exámenes semioestomatológico, todo sobre anamnesis, antecedentes, examen clínico físico general, ¿no? Todo lo que es diagnóstico. Está diagnóstico, está examen semiestomatopediátrico, está cariología con sus dos componentes y enfermedad periodontal. Esos 4 temas, entonces, por favor, van a ingresar para el parcial. Para el parcial, por favor, se van a tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad. No van a poder ingresar con mochilas, van a ingresar solamente con bolígrafo, prohibido el ingreso con celulares, solamente ingresan con bolígrafo, doble barbijo, por favor, KN95 y quirúrgico encima, más su máscara facial protectora, ¿sí? Más la máscara facial protectora. El examen va a ser a la 1 de la tarde. El día viernes vamos a pedir las aulas 01, 02 y 03, de acuerdo al número de estudiantes que ustedes son. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, muchachos? Para irnos despidiendo. Que nos faltaba esta partecita nada más. ¿Está todo claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, ya hemos acabado nuestra temática. Ya luego voy a comunicarme con el doctor Gualberto Ochoa para que inicie él ya su parte para el tercer parcial. Yo voy a informarle el día de mañana al doctor Ochoa sobre ya la culminación y él ya va a coordinar sus propios horarios con ustedes para darles sus 4 temáticas igual. Que tengan buenas noches. Chao, queridos chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.